¿Cómo están, queridos estudiantes, alumnos de séptimo año básico? Soy la profesora Fabiola Aguilera de la asignatura de Lengua y Literatura y les cuento que en esta guía número 5 vamos a conversar respecto de las alteraciones del tiempo narrativo en los textos, ¿cierto? Y ver cómo se expresa esto en los verbos. Primero vamos a conversar, a recordar qué es el texto narrativo. Es una historia, ¿cierto? Contada, que tiene una secuencia de acciones que son llevadas a cabo por uno o más personajes, ¿cierto? Estas acciones se desarrollan en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Y además tienen una voz, ¿cierto?, ficticia, que es el narrador, que es el que lleva, ¿cierto?, y es el que nos transmite esta historia. En esta diapositiva tenemos un cuadro resumen con los elementos, ¿cierto?, del género narrativo que acabamos de nombrar: el narrador, los personajes, los acontecimientos, el espacio y el tiempo. Entonces ahora vamos a ahondar un poquito en este tiempo del que vamos a hablar en esta ocasión, que es el tiempo narrativo. El tiempo en el género narrativo, el tiempo en los textos narrativos, ¿cierto?, es un elemento ficticio. El tiempo no es un tiempo real, es un tiempo creado, ¿cierto?, por el autor. Como no puede ser un tiempo real, ¿cierto?, este tiempo se organiza en acciones que pueden tener distinto orden, ¿cierto? Pueden ser ordenadas cronológicamente, como muchos cuentos que hemos leído, ¿verdad? O pueden estar alteradas, con el tiempo alterado. Vamos a ver qué significa esto de que el tiempo en una narración se encuentre alterado. La alteración del tiempo en el texto narrativo quiere decir que el autor puede modificar el orden cronológico, ¿cierto? ¿Cómo es modificarlo? Es dar un salto en el tiempo. Este salto puede ser hacia el pasado, retroceder, o también podría dar un salto hacia el futuro, avanzar. En estas 12 situaciones, el uso de los verbos nos permite, ¿cierto?, darnos cuenta si es que el tiempo ha cambiado o permanece, digamos, igual. Antes de pasar al análisis de los verbos en un texto, vamos a recordar cómo se conjugan los verbos. En esta diapositiva tenemos esta pequeña tabla, ¿cierto?, que nos muestra una conjugación del verbo recordar. En el modo indicativo, conjugamos en 5 tiempos distintos. Conjugamos en presente, en pretérito imperfecto, en pretérito perfecto simple, en futuro y en el condicional. Aparte de eso, están los modos impersonales. Los modos impersonales son formas verbales que se mantienen siempre igual, aunque yo cambie de persona, ¿cierto? Yo puedo decir, tú vas a recordar en infinitivo, o puedo decir, yo voy a recordar. Por lo tanto, la forma del verbo en infinitivo no varía, aunque la use en la persona yo, o en la persona tú, o en otra persona. Pasa lo mismo con el gerundio y con el participio. Y recordando un poco, por ejemplo, el presente del verbo recordar es recuerda, el pretérito imperfecto es recordaba, pretérito perfecto simple recordó, el futuro recordará y el condicional, ¿cierto?, recordaría. Bien, una vez hecho este recuerdo de la conjugación verbal, vamos a pasar entonces a la próxima diapositiva, donde vamos a leer un texto y vamos a mirar cómo se comportan los verbos en ese texto para darnos cuenta si hay o no alguna variación en el tiempo narrativo, algún salto hacia el pasado o hacia el futuro. Vamos a leer un cuento que se llama Fin de vacaciones. Caminábamos errantes por la playa
con los últimos rayos del sol, después de ir y venir todo el día. Los juegos mecánicos y las zambullidas en la playa donde la arena nos repletaba cada vez más el traje de baño, y así seguíamos deambulando y no nos sacábamos la arena. Caminábamos con ella a través de las dunas interminables con ese sol que casi nos calcinaba. Moríamos de tanto correr. Caíamos desmayados de una risa inigualable. De nuevo, nos enterrábamos en las arenas blancas y tibias, metida hasta la garganta. Con los últimos rayos de sol, se acababa e inevitablemente pensábamos. Los días que vendrían, el colegio, nos levantaríamos nuevamente a las 6 de la mañana con ese frío gélido de cada invierno. Recibiríamos el uniforme, los útiles y los trabajos, investigaciones, matemáticas, leer, leer y leer. Esperábamos que el día no acabara. Un poco más, solo un poco más. Bueno, hemos leído este cuentito, ¿cierto? Que es un poco triste ahí de las vacaciones, pero vamos entonces en la próxima diapositiva a mirar cómo se comportan los verbos en este cuento. No sé si alcanzaron a advertir algo, vamos a mirarlo en la próxima diapositiva. Vamos a mirar en esta diapo los verbos de cada párrafo están destacados. Tenemos el párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Al pie del párrafo está nuestro cuadrito de los verbos que lo teníamos en la página anterior. Entonces vamos a mirar cuáles son los verbos que están destacados en el primer párrafo. Los verbos destacados son caminábamos, repletaba, sacábamos, seguíamos, calcinaba, moríamos, caíamos, enterrábamos. Todos esos verbos se encuentran conjugados en el pretérito imperfecto, es decir, la mayoría de los verbos de este primer párrafo nos hablan de un tiempo pasado, ¿verdad? Pretérito imperfecto significa que estamos hablando de un pasado que está efectivamente hecho, ¿verdad? Que está efectivamente realizado. Veamos en el párrafo 2. Los verbos destacados que están ahí en rojo serían vendrían, levantaríamos, recibiríamos. Estos verbos se encuentran en otro tiempo. Este sería un tiempo condicional, significa que hemos pasado de un pretérito a un tiempo condicional. El hecho de que ocurra este cambio en la conjugación de los tiempos verbales nos indica que en este texto hay un salto en el tiempo narrativo. Si no hubiera un salto en el tiempo narrativo, estarían todos los párrafos del cuento en el mismo tiempo, o estaría todo en pasado o estaría todo en presente. El hecho de que haya un cambio en la temporalidad significa que hay una modificación, una alteración del tiempo narrativo. Veamos el tercer párrafo. En el tercer párrafo hay un verbo y dos verbos. Esperábamos, acabara. Esos dos verbos están también en el pretérito imperfecto, lo que significa que en el cuento pasamos de un pretérito a un condicional y volvemos a un pretérito. Ese segundo párrafo en el que se ha cambiado la conjugación verbal, entonces nos demuestra que en este cuento hay una alteración al tiempo narrativo. Queridos estudiantes, entonces finalmente los invito a trabajar en su guía número 5 que está en la página del colegio. En esta guía vamos a mirar varios ejercicios, algunos resueltos, para que puedan ustedes comparar un cuento que no tiene una alteración en el tiempo, que tiene un orden cronológico en un mismo tiempo. Otro cuento que está con una alteración, que es un ejercicio resuelto. Y finalmente un tercer cuento en el cual ustedes van a analizar si es que hay o no alteración en el tiempo narrativo. Al final los invito a trabajar en un cuento del libro de lenguaje, del libro Mineduc de lenguaje. Es un cuento bien bonito. Vamos a trabajar solo una parte para el trabajo que vamos a hacer de los verbos, lo que no significa que ustedes no puedan leerlo completo, porque es un cuento bien interesante. Es un cuento, como les decía, de Ray Bradbury, autor que trabaja la ciencia ficción.
uno de los grandes autores, y se trata de un señor que viaja a Marte. Entonces los invito a trabajar en ello. Al final de esta guía y de la guía escrita también está el correo electrónico de esta profesora, al cual ustedes podrían por supuesto hacer consultas, y yo estoy por supuesto dispuesta para responderle las dudas que ustedes tengan. Queridos estudiantes, entonces finalmente los invito a trabajar en su guía número 5, que está en la página del colegio. En esta guía vamos a mirar varios ejercicios, algunos resueltos, para que puedan ustedes comparar un cuento que tiene que no tiene una alteración en el tiempo, que tiene un orden cronológico en un mismo tiempo. Otro cuento que está con una alteración, que es un ejercicio resuelto. Y finalmente un tercer cuento en el cual ustedes van a analizar si es que hay o no alteración en el tiempo narrativo. Al final los invito a trabajar en un cuento del libro de lenguaje, del libro Mineduc de lenguaje. Es un cuento bien bonito. Vamos a trabajar solo una parte para el trabajo que vamos a hacer de los verbos, lo que no significa que ustedes no puedan leerlo completo, porque es un cuento bien interesante. Es un cuento, como les decía, de Ray Bradbury, autor que trabaja la ciencia ficción, uno de los grandes autores, y se trata de un señor que viaja a Marte. Entonces los invito a trabajar en ello. Al final de esta guía y de la guía escrita también está el correo electrónico de esta profesora, al cual ustedes podrían por supuesto hacer consultas, y yo estoy por supuesto dispuesta para responderle las dudas que ustedes tengan.